Le damos la bienvenida nuevamente a radiobar.rocks en esta versión YouTube. Este es el programa número 4 de Comuna 13 Noticias. El agrado de estar junto a ustedes martes y jueves a partir de la hora 19. En este caso vamos a compartir esta nota con Virginia Fernanda González. Ella es museóloga y es la directora del Museo Histórico Sarmiento, que está ubicado ahí, a una cuadra de Cabildo y Juramento, 200 metros por mejor decir. Está en la calle Cuba 2079, en el pleno barrio, en el pleno corazón de Sarmiento. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Pero muy bien y alegre de poder conversar con vos, porque tenía las referencias, pero nunca pudimos conectarnos, así que en este momento sí lo vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cuál es la importancia de ese Museo Sarmiento en Cuba y Juramento? ¿La importancia hoy o la importancia hace 200 años? Y mirá, muy buena tu pregunta, ¿Por dónde porque empezamos? tiene una importancia hoy, pero vamos a ir desandando ese camino, porque esa casa, ese museo, tuvo muchas actividades hace 200 años, como vos bien decís. Contanos, empecemos de aquel entonces. Bueno, si empezamos desde que fue municipalidad del pueblo de Belgrano, tenemos que hablar de la década del 60 del siglo XIX. Lo importante que tiene esa casa y por lo que se la declara Monumento Histórico Nacional en el año 1938 es porque en el año 1880 se declara allí la federalización de Buenos Aires, además de que sesionó el Congreso unos meses en la década del 80. Muchos se confunden y creen que fue la casa donde habitó Sarmiento. Realmente no. Allí no habitó Sarmiento. No fue una casa, digamos, sí han vivido algunas personas, pero no fue una casa concebida como casa, sino como un edificio público. En realidad la casa de Sarmiento tuvo varias moradas, pero la casa que podemos decir que hoy es, digamos, la casa de San Juan, es la que está en la calle Sarmiento y Libertad. En ese lugar sí vivió Sarmiento. ¿Y por qué realmente esta casa hoy es el Museo Histórico Sarmiento? En realidad porque fue el espacio o el lugar que se consiguió en el año 1938. Claro. A principios de... ¿Vos me frenás cuando quieras? Porque me empiezo a ir por las ramas a veces. Tengo ese pequeño inconveniente. Porque inclusive en esa casa donde vivió Sarmiento, en la calle Sarmiento, ahí querían hacer el museo y al final se terminó haciendo ahí donde están ahora. Exactamente. Augusto Belín Sarmiento, que tenía la colección de su abuelo, hace una serie de tratativas con el Estado Nacional para lograr que se declare, que se cree se funde este nuevo museo. Estamos hablando de la década del 10, de la primera década del siglo XX. Se hace una ley, la 9011, si no me equivoco, y en esa ley se determinó, perdón, la 9008, me estoy equivocando, no me acuerdo bien el número, no importa. En esa ley se declara que la casa que hoy es la Casa de San Juan iba a ser el edificio de este nuevo museo. Se arregla todo y cuando se va a comprar esa casa, el dueño pide más dinero del que habían arreglado. Por eso el Estado se echa para atrás y si bien queda creada la institución, queda sin un edificio. Uh-huh. Augusto, que era un gran coleccionista y un gran promotor de su abuelo, sigue peleando por la creación del museo. Finalmente, las cajas, dicen que eran 10 cajas, se van al Museo Histórico Nacional. Y ahí queda mucho tiempo. De hecho, De Lepiane, que era director en la década del 20, decide abrir una sala de Sarmiento, o sea que abre una de esas cajas, sí. Pero igualmente el museo seguía sin edificio. Recién en el 38 Ricardo Levene consigue este edificio que tiene una relación, digamos, se federaliza la capital de Buenos Aires como la capital de la República y eso tiene un hilo conductor en la vida de Sarmiento porque Sarmiento durante muchos episodios a lo largo de su vida la cuestión capital de la República a él él estuvo en la discusión. De hecho,
pensemos en Argirópolis en el año 1850, cuando publica Argirópolis, que dice que la capital de la República tenía que estar en la isla Martín García, por ejemplo. Sí. Tuvo situaciones, opiniones encontradas respecto de la cuestión capital. En muchas oportunidades dijo que Buenos Aires no podía ser la capital de la República, pero al final de su vida, nosotros tenemos ese documento expuesto ahora en el museo, escribe un documento inédito, el cual dice: Buenos Aires fue y será la capital de la República Argentina. Finalmente decide publicar eso. La decisión de él finalmente es que Buenos Aires tenía que ser la capital. Por eso digo, el edificio, más allá de que no fue su casa, está ligado con él y con Avellaneda, porque nosotros tenemos la colección de Avellaneda también en el museo. Claro. Y porque él vivió también ahí cuando fue por la fiebre amarilla también. No, ¿de quién hablamos? ¿De Avellaneda o de Sarmiento? Por Sarmiento. No. ¿Por qué se ahí corrió Sarmiento a vivir ahí? ¿A dónde? Al palacio a la casa. A esta casa de Avellaneda, en Belgrano, en el barrio Belgrano, nunca vivió Sarmiento, ¿eh? No vivió, directamente no vivió, no. Él nunca vivió acá. Sí vivió en la calle Sarmiento y Libertad, ahí sí. También en su casa del Delta, también en esa tapera que tenía, bueno, en la casa de San Juan, tuvo muchas moradas, pero no en esta. Me confundí por el hecho de que la actividad política argentina se trasladó justamente ahí a la calle Cuba y Juramento. Eso sí. Pero no tenía que ver con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es en el 71, durante la presidencia de Sarmiento, pero Avellaneda es el que se va a vivir cerca, no ahí, a la vuelta, digamos, de lo que es hoy el museo, porque, bueno, por los problemas políticos y agitación que se estaba viviendo, pero no por la fiebre amarilla, eran dos situaciones distintas. Dos distintas. Sí, y hoy claro que es importante el museo, por supuesto. Nosotros tenemos enfrente el Museo Larreta, y muy cerca, que es de la ciudad, y muy cerca el Museo Irurtia, que es nacional también. Así que tenemos bastantes museos en Belgrano, ¿eh? Una zona cultural y comercial muy interesante. Tenemos algunas fotografías que nuestro compañero Matías Martínez está en condiciones de poner cuando vos decidas, y vamos ilustrando la nota cuando vos quieras, Virginia. Bueno, dale. Entonces, mientras pasan las imágenes, ¿quieren que les vaya contando un poco? Sí, si tenés la posibilidad de observarlas tranquilamente, decinos. Por favor, dale. Matías, cuando vos puedas, poné las imágenes y vamos viéndolas. Voy a contar un poco del museo. El museo se crea justamente en el año 1938 para el aniversario, ¿no?, de la muerte de Sarmiento, que es el 11 de septiembre. Así que hace muy poquito el museo cumplió 50 años. Yo en realidad estoy en el museo desde hace 2 años, desde el agosto del 18. Durante 2 años el Estado generó concursos para directores de museos nacionales, así que se concursaron muchos cargos. Para mí es muy interesante eso que pasó porque personas que hemos dedicado la vida a trabajar dentro de los museos, hoy estamos llevando el timón, y eso la verdad que para mí es muy interesante porque puedo poner en práctica preceptos de lo que, por ejemplo, es la museología crítica líquida, ¿no? Muchos conceptos que siempre he criticado que le falta a los museos, ¿no?, que se han quedado en el museo, digamos, de conceptos positivistas. Entonces, soy un museo inclusivo, ¿no?, que dialoga con el público, todas estas cosas en las que estamos logrando o intentando llevar adelante en el museo. Así Y sé mucho que estuvieron peleando para que las personas que estén frente a un museo tengan la categoría y el estudio de museólogos. Por eso a vos te presenté como museóloga, porque me parece que en estos últimos tiempos estuvo trabajando mucho, ustedes trabajaron mucho con esto de la carrera, con la especialización, para que la persona que esté frente a un museo sea una persona entendida de lo que es un museo.
Sí, bueno, hay varias disquisiciones con ese tema. Yo considero que un museólogo es un administrador del museo, pero hay personas que consideran que es mejor digamos, un especialista en la materia. En esos casos, digo, en el Museo de Historia, por ejemplo, es mejor un historiador que un museólogo. Yo considero que las dos figuras son muy importantes. En el Museo Bellas Artes hubo una prueba piloto, ¿no? De hecho, estaba funcionando muy bien. Un director, digamos, administrativo y un director especializado en la materia. Y eso creo que sería el mejor binomio para un museo, ¿no? El especialista o el asesor en historia y el administrador. Igualmente, más allá de eso, pensá que hemos renovado, nosotros actualmente tenemos 6 salas en el museo, 2 salas son temporarias, o sea, las renovamos cada 3 meses y el resto son salas estables. Toda la exposición estable y temporaria se modificó en el museo, digamos, desde el 18 y durante todo el 19 llegamos a tener más de 9 exposiciones durante el año. Fue agotador realmente, demasiado tal vez, pero bueno, la idea era instaurar al museo en el barrio de nuevo, porque bueno, estaba un poco silencioso hacía un tiempo, con actividades desconectadas. Algo que hay que destacar es que el personal que está en ese museo y que se ha quedado y que permanece ahí trabajando, ama la institución más allá de quién sea el director. Y eso se ha notado porque han cambiado en este último tiempo, hemos sido 3 directoras, 3 mujeres además, 3 directoras desde el 2013 en adelante, y las personas que hoy siguen en el museo siguen trabajando con el mismo amor que tenían hace 15 años atrás. Y eso es muy bueno que ustedes lo rescaten para incentivar justamente al personal, ¿no? Sí, Eso sí, igual, bueno, digo, discusiones tenemos todos los días, ¿no? Pero sí, son discusiones de intercambio de qué ideas, digamos, ponemos en discusión nuestras ideas y tratamos de llegar de la mejor manera posible a un resultado. Pero es la consideración al personal, que los consideren, eso es muy importante. Sí, sí, por supuesto, esa es la idea. Pero soy humana y puedo equivocarme a veces, y si es así pido disculpas porque es involuntario. Pero bueno, entonces tenemos salas, nosotros tenemos 3 salas, digamos de alguna manera clausuradas, porque tenemos un problema grave en los techos desde el año 2015, que está ese problema. Es complicadísimo el tema, bueno, se han hecho licitaciones públicas, no es que no se hizo nada, administrativamente se movió muchísimo, pero bueno, no se logró todavía llamar a licitación, o sea, se llamó a licitación 2 veces por ese techo y ninguna empresa se presentó, o mejor dicho, se presentaron 2 empresas, pero no tenían los papeles al día, entonces no se pudo resolver. Después tenemos otro grave problema, que es el bar, que se incendió en enero del 2018, el 31 de enero, sí. Que es una imagen tan triste que da el museo con ese bar. Pero yo cuando ingreso en agosto del 18 intento levantar en principio la clausura. La clausura fue muy difícil levantarla. Esa fue clausurada por gobierno de la ciudad. Bueno, me llevó de agosto a diciembre. En diciembre, pero literalmente me llevó ese tiempo. No es que lo dejé dormir. Iba con el papel en la mano, cual Soledad Silveira en la clínica del doctor Cureta. Sí, de gobierno nacional al gobierno de la ciudad. Así, de un lado para otro, y me decían, falta una firma, faltan 2 firmas, falta el responsable. Fue una locura. Bueno, se logró. Parece mentira, ¿no? Que uno parece que lo tiene tan aceitado todo y realmente es una locura que tienen ahí. Y la burocracia es terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. En realidad era mucha responsabilidad. Yo entiendo la situación, yo lo hablo con esta liviandad, pero estábamos en una estructura que si se llegaba a caer en la cabeza de alguien, claro, corría la cabeza de otra persona. Así que interactuaron ahí ingenieros que hicieron informes. Ese es otro tema muy importante. Nosotros, gracias a Enrique Dreyer, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, o Asociación de Benefactores, como se llama, es una asociación que está conformada por un montón de ingenieros, entre ellos Osvaldo, que es uno de los ingenieros, vino a hacer el testeo de la estructura para ver si realmente era segura o no la estructura principal, digamos.
Cuando Osvaldo determina que la estructura principal era segura, ahí empecé yo a poder levantar la clausura con las complicaciones burocráticas, pero ahí empecé a poder levantar la clausura gracias al informe de Osvaldo. O sea, Osvaldo puso la firma que nadie quería poner. Con esa firma yo logré levantar la clausura. Bien. Lo que pasa es que llegué tarde. Llegué en diciembre, se pagó el seguro del incendio y eso va a una fuente, que es una fuente de una subcuenta del Estado, del Ministerio de Cultura, y si no se usa, se reinvierte y se perdió. Claro. O sea, se llamó a licitación, hicimos todo con la clausura ahí, pero bueno, ¿no? Los tiempos son terribles, así que nos quedamos sin poder levantar, sin poder llamar a licitación, o llamamos a licitación, pero no llegamos a tiempo, y se perdió el dinero del seguro. Es una pena. ¿En este momento están haciendo alguna actividad de manera virtual? Un montón. La verdad que estamos trabajando, a veces pienso que más de lo que trabajamos en horario, digamos, lo que era antes nuestra normalidad, digamos, ¿no? Nosotros damos conciertos en vivo los miércoles por Instagram, conferencias jueves y viernes, y ahora estamos programando un evento de teatro grabado, teatro leído durante los sábados. Así que estamos trabajando en eso, ajá, además de todas las efemérides. La verdad que tenemos mucha actividad en redes. Todo eso en la página del museo está todo explicado como corresponde. Mira, igual en las redes nos pueden buscar como Museo Histórico Sarmiento y se encuentra en Twitter, en Instagram, perfecto, en Facebook. Tuvimos un grave problema en Facebook porque nos hackearon la cuenta. Ni bien entramos a la cuarentena. No teníamos, sí, terrible, teníamos 9.000 seguidores, era una de las plataformas que más usaba la gente del barrio, sí, sí, porque aparte nosotros tenemos un público mayor muy grande, y mucho es del barrio. Entonces ellos se comunicaban con nosotros mucho a través del Facebook, y al hackearnos el Facebook perdimos un gran grupo ahí, y lo lamentamos muchísimo. Intentamos recuperarlo, pero trabajando con la Dirección Nacional de Museos, pero no lo logramos. Facebook, la verdad, se portó muy mal con esto. Nos pidieron certificados y demás hasta que nos cansamos después de 2 meses y terminamos abriendo un Facebook nuevo que ahora, bueno, tiene 200 seguidores, así que para llegar a los 9.000 nos va a llevar tiempo. A mí me llega mucho lo que decís porque ese museo lo conozco desde 1970 y participé, lo visité en varias oportunidades. En la época de Liceda, el directorio de Liceda. Pero mira, hace años. Y entonces, bueno, mira, era novio con mi esposa y ya cumplimos 36 años de casados, así que fíjate vos, más 6 de novios, saca la cuenta. ¿Qué es lo que encuentra el visitante cuando se reabran las puertas en el Museo de Sarmiento? ¿Qué tesoros guarda ese museo? Mira, el museo tiene toda la colección que guardaba el nieto de Sarmiento, Augusto Belín Sarmiento. No es todo el patrimonio que pueden encontrar sobre Sarmiento, porque hay patrimonio de Sarmiento en San Juan, hay patrimonio de Sarmiento en el Museo Franklin Rawson, hay patrimonio de Sarmiento en el Delta. Nosotros tenemos un archivo de más de 15.000 documentos, casi todo epistolar, muy grande, que de hecho los investigadores consultan muchísimo. Una gran parte de lo que fue la biblioteca Sarmiento y la de su nieto, y objetos muy particulares como la banda presidencial, su bastón presidencial, el que le regaló Urquiza justamente, el sillón articulado que durante muchos años fue conocido como el sillón mortuorio, porque Augusto dice que su abuelo murió ahí, sentado, y sin embargo no fue así. Él muere en una cama y luego, por esta costumbre de sacar fotografías mortuorias, lo pasan al sillón porque en realidad él muere en una cama con sábanas blancas, en una pared blanca, y la verdad no se veía que era Sarmiento, parecía un manchón blanco. Claro, entonces deciden sentarlo en su silla, pero como había pasado mucho tiempo, esto lo cuenta uno de sus médicos, Candelón, en un informe que hace, y dice, como había pasado mucho tiempo, lo sientan, pero ya tenía rigor mortis. Entonces le tapan sus piernas con una manta
y allí le sacan la foto. Esa es la foto que se difunde, no la de Sarmiento en la cama. Nosotros tenemos las dos imágenes en el museo y por supuesto el sillón. Así que en realidad, bueno, muchísimas cosas. Su diario de gastos cuando viaja a Europa, a América y África, donde todos dicen que Sarmiento escribe que hubo una ménage à trois, ¿no? Él dice, en realidad concretamente dice orgie. Entonces, muchos han criticado a Sarmiento porque dice que era tan meticuloso que hasta los gastos de las orgías escribía. Pero sin embargo, él era masón. Entonces, esto se le denominaba a una reunión masónica, porque de hecho tiene dos orgías una detrás de la otra, ¿no? Un día y al otro día tiene otra. Y paga por eso y anota una de un precio muy elevado y otra de un precio muy bajo. Hay muchas teorías sobre esto. Hay un escritor que justamente dice que en realidad era una fiesta, y como lo que hace Sarmiento en ese libro es anotar los gastos en el idioma de cada país, orgie en realidad era una fiesta como si fuera una fiesta normal, no una orgía como la concibimos hoy, pero bueno, hay muchas peleas con eso, muchos se han enojado, pero bueno, ese libro lo tenemos expuesto en el museo, por ejemplo. Mira. Otro grabado muy interesante es el que le hace su amigo Franklin Rawson cuando es desterrado, ¿no? De San Juan que pasa a Chile. Ese también lo tenemos expuesto. Bueno, tenemos objetos muchísimos, mobiliario, mucho mobiliario, mobiliario de él, mobiliario de Avellaneda, todas las obras, o gran parte, las obras de arte, las pinturas de su hermana que era pintora, su nieta que también era pintora, que en realidad es lamentable que estén en el Museo de Sarmiento y no en el Museo de Bellas Artes, porque han sido dos grandes pintoras y están en un museo donde la verdad se pierde la genialidad, sobre todo de Eugenia. Eugenia fue, la verdad, una gran pintora que se dedicó a la pintura. La hermana de Sarmiento, Procesa, lo que tuvo es que ella pintó muy bien, fue discípula de Montboisin, que era un pintor francés que le enseñó a ella en Chile a pintar. Y cuando se casa deja todo, eso era una costumbre, ¿no? Las mujeres se casaban y se dedicaban a la vida marital. Sí. En cambio, Eugenia se dedicó toda su vida a pintar y eso es algo muy interesante porque a fines del siglo XIX la mujer todavía no tenía un lugar destacado en el arte, no se las considera en los primeros estudios historiográficos respecto a la historia del arte, no se las considera, se las nombra muy escuetamente, pero sin embargo Eugenia fue una mujer muy prolífica, relacionada con el mundo del arte y con el incipiente mercado del arte, así que es muy interesante. Y volviendo al tema de Sarmiento Masón, era grado 33, ¿no? Sí, y ese edificio tiene toda la simbología masónica, con los 3 escalones, el piso damero, el porche con esas 2 columnas, inclusive en el frente, esa simbología con, todo lo que es el compás, la regla, y toda esa simbología que se ve justamente en el frente del edificio. Es muy importante, muy interesante todo eso. Sí, en realidad en el frente no lo tiene. El compás y la... Pero sobre la avenida Juramento, viste que tiene en el frente, donde está arriba de las columnas... Tiene elementos neoclásicos, sí, elementos neoclásicos tiene. Pero tiene el piso de damero por afuera. Sí. Tiene las columnas neoclásicas, que en realidad son columnas jónicas. Depende qué masón lo analice, te va a decir que tiene y no tiene elementos, porque la masonería hay como varias corrientes, digamos. Por ejemplo, en el otro museo también, digamos, Urrutia fue masón, y sin embargo la casa, hay masones que dicen que la casa tiene elementos masónicos y hay masones que dicen que no. En realidad depende del masón que te toque. Porque Urrutia, esa casa como que se la obsequiaron. Sí, pero él hizo muchas modificaciones. Hizo modificaciones.
Y bueno, hay masones que dicen que sí hay elementos masónicos, pero yo no sé bien las diferencias dentro de la masonería, si bien he empezado a hablar y a trabajar con la Gran Logia Argentina, porque el año pasado inauguramos una exposición sobre Unión del Plata. Y me la perdí porque llegué tarde por la lluvia. Pero podés venir, podés volver. Ah, pero la viste igual. No, llegué tarde, ya se habían ido. Llovió mucho y no pude entrar. Ya se habían ido. La expo sigue todavía. La habíamos extendido porque íbamos a hacer otras charlas. Hicimos un montón de charlas en relación a Sarmiento y la masonería y su vinculación con la masonería. Sí, sí. Es cierto que él en el 60 obtiene el grado 33 y en el 82 ya es gran maestre, pero como todas las situaciones o las instituciones a lo largo de su vida, Sarmiento entra y sale, y cuando sale de manera con mucho enojo, podemos decir. En la masonería pasó algo parecido. En algunas bibliografías dicen que por problemas de salud en el 85 dejó la masonería. Pero también, no depende quién te lo diga, él se enojó con la masonería. Se enojó y se fue dando un portazo. Depende del libro que te toque leer y el masón que lo haya escrito. Sí, porque él estuvo como iniciado en Chile y después también acá en Argentina, ¿no? Tuvo en dos logias, digamos. En varias estuvo. Él estuvo no solo en Argentina y en Chile, sino estuvo en Estados Unidos también vinculado a la masonería. En realidad, lo que tiene de interesante la masonería, que en realidad cuando uno lo ve desde afuera, dice qué críptico que es este grupo, pero en realidad son personas que buscan un fin. El fin de ellos es la unión, la paz, ¿no? El altruismo. La verdad que los principios son muy interesantes, ¿no? Libertad, fraternidad, justicia, fraternidad, progresista y filosófica, ¿no? Sí, exactamente. Y Sarmiento empieza, sí es verdad, pero ya grande, tenía 43 años. En 1854 entra a la primer logia que se llamaba Unión Fraternal. Cuando viene aquí, o sea, en el 56, o sea, 2 años después, en Argentina, forma parte, digamos, del grupo colegiado de Unión del Plata número 1, que para nosotros fue esa la excusa. De hecho, la muestra se llamaba Unión del Plata, una puerta a la masonería, y él ahí tuvo el grado de orador. Ah, mira. Después él tuvo idas y venidas de la logia. Cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo allá, viene en el 68, y cuando viene en el 68, la masonería le hace una gran cena, ¿no? Porque, el hermano masón era presidente, y en esa misma cena él les pide disculpas, pero decide irse porque él se quería ocupar de las obligaciones de presidente y no se quería distraer. Entonces, durante unos 14 años los masones dicen, en estado de durmiente. No es que renunció, sino que no estuvo en actividad. Stand-by, digamos. Claro, exactamente. Y Virginia, tenemos mucho para hablar de todo esto. Y háblame de la relación de Sarmiento con las maestras de los Estados Unidos y con Juana Manso. Bueno, mira, Sarmiento en realidad sabemos que su relación con la educación es muy fuerte, y esto tiene que ver también con su origen y su interés desde muy pequeño. Esto también de que la historia nos dijo que Sarmiento nunca faltó a la escuela, y en realidad no fue a la escuela Sarmiento, pero más allá de eso, su interés en la educación fue una obsesión a lo largo de toda su vida. De hecho, fue director de escuelas, y cuando él se va de Chile a su viaje por Europa, África y América, en el 42, en realidad esta excusa de ir a estudiar los sistemas educativos, porque había algunas fricciones que lograba siempre en todos lados donde iba a friccionar con alguien, él va a estudiar los sistemas educativos europeos para tomarlos como modelo. Pero en su libro Viajes queda decepcionado de Europa, porque él, que la había tomado como modelo, consideraba que no era lo que él estaba pensando. De hecho, cuando está entrando en Francia, habla de la pobreza, ¿no?, que hay en el Égido, en los distintos pueblos que va recorriendo, y se queda decepcionado. Pero en ese viaje le nombran a Estados Unidos, a Horace Mann, ¿no? Y él necesita a último momento, como puede,
logra viajar a Estados Unidos, se contacta con Horace Mann, estuvo 2 días con él y su esposa, Mary Peabody Mann, y entabló más que nada una relación con ella. Si bien Horace Mann lo guió muchísimo y hablaron muchísimo del sistema pedagógico norteamericano, y él a partir de ese momento Estados Unidos va a ser el modelo para copiar y va a tratar, ¿no? Por como pueda, de tratar de instaurarlo aquí. Cuando vuelve a Estados Unidos en el 65 como ministro plenipotenciario de Mitre, ahí que va a ver otra vez a Mary, que por supuesto con ella se carteaba muchísimo, de hecho nosotros tenemos ese archivo epistolar en el museo. Horace ya había muerto, Horace Mann muere en el 59. Claro. Y el proyecto que había empezado a traer a aquellas 65 valientes empieza con Horace Mann en el primer viaje, pero se concreta cuando va a ver a Mary en el segundo viaje. Y logra traer esas 65 valientes que eran, él lo que fomentaba, de hecho ya que estamos hablando, ¿no?, dentro de lo que es el bicentenario belgraniano, digamos, ¿no?, el año de conmemoración a Belgrano, Sarmiento, una de las cosas que admiraba de Belgrano era justamente este objeto, ¿no?, este objetivo que tenía Belgrano respecto de la educación, y además la educación de las mujeres. Eso es algo que destaca Sarmiento muchísimo de Belgrano y es lo que intenta hacer. Él quiere que la mujer se inserte en la vida laboral, en la vida moderna. Por eso mismo quería generar estos espacios, estas escuelas. El Normal 1 es un ejemplo de eso, ¿verdad? Claro. Sí. Así que la educación de las mujeres para Sarmiento fue muy importante porque va cambiando como a lo largo de su vida, ¿no?, con todas las opiniones que él tiene sobre todo sobre las mujeres. Al principio de su vida piensa una cosa y eso lo va madurando hasta llegar a esta relación, bueno, con Mary Mann. Con Juana Manso también tiene una relación de amistad muy fuerte, si bien la historia no le hizo justicia a ella, ¿no?, porque la figura de Sarmiento es tan fuerte que ha opacado a todas las mujeres que lo rodeaban. Digo, vuelvo otra vez a su nieta, ¿no?, Eugenia. Eugenia fue una brillante pintora y sin embargo es la nieta de Sarmiento, no es Eugenia Belín. Claro. Y con Juana Manso, que ahora se la está reivindicando muchísimo, sí, por suerte, nosotros tenemos una actriz que trabaja muchísimo con nosotros, María, que se ha tomado como caracterización a Juana Manso y ha hecho varias interpretaciones en el Museo de Juana Manso y en varios lugares, así que nosotros estamos súper contentos. Y en el caso de Juana Manso, él la admiraba muchísimo y en un momento en un discurso dice: el único hombre que entiende mis planteamientos pedagógicos es Juana Manso. En realidad era como una artilugio de Sarmiento para tratar de poner al mismo lugar a la mujer que al hombre. De hecho, en un discurso que da en la universidad dice: en muchos años es una vergüenza que este salón no tenga mujeres, o no tenga la cantidad de mujeres que tendría que tener. Uh-huh. Perdón que no lo estoy citando, lo estoy emulando nada más, no citando, porque no son las palabras exactas. Pero sí, dice... Sí. Es una vergüenza que no haya la cantidad de mujeres que tendría que haber. Esperemos que en 100 años esto se revierta. O sea, él está pensando en la educación universitaria de las mujeres para que estén insertadas en esta sociedad que él está tratando de construir. Es cierto que era un hombre con pensamientos fuertes, ¿no? O civilización o barbarie es un poco fuerte, pero para él la barbarie era esto, era la nada, el no hacer, la no educación, el no trabajar. Eso era para él la barbarie. Por eso se pone en contra de esto, y un hombre que ha tenido un origen muy humilde y que ha luchado toda su vida para progresar. Él no podía concebir, ¿no?, la abulia, por decirlo de alguna manera. Claro. Era un hombre proactivo, ¿no? Escribió todos los días de su vida. Alguna vez alguien lo ha comparado, pensaba, ¿no?, en una de las conferencias que dimos en el museo, ¿qué hubiera hecho Sarmiento con Internet, con WhatsApp? No sé si comparar, sería peligrosísimo, yo creo, no sé si, sí, si nos hace bien. Virginia, volviendo al tema Juana Manso, también ella era masona y hizo mucho por la Argentina.
Marta Mato, creo que vos la conocés, una amiga entrañable que hemos hecho Masonería, Misterios y Verdades en Radio Bar el año pasado. Ella dice que un museo es una parte impresionante, es algo que hay que sentirlo como toda profesión, ¿no? Que uno ama lo que es un museo. ¿Cuál es tu visión de un museo y cómo pensás al museo después de la pandemia? Bueno, qué pregunta. Estamos todos preguntándonos lo mismo. Respecto de la masonería, la mujer es aceptada hace muy poco, por lo menos en la masonería de Argentina, ¿no? Sí, Como, es cierto. digamos, oficialmente. Ese es un tema que la verdad que la masonería se haya abierto. De hecho, creo que el juramento, dentro del juramento es ser hombre, es una de las palabras que dicen dentro del juramento, ¿no? Así que es muy bueno que se abra a las mujeres, que se haya abierto en el siglo XX a las mujeres. Yo creo que eso es en principio algo que habla muy bien. Yo me estoy relacionando con masones de la Gran Logia y la verdad que tienen un pensamiento súper abierto, Sí. no como muchos, no como se ha dicho antes, ¿no? O por lo menos esa concepción que uno tiene cuando no conoce realmente de lo que está hablando. Son personas súper abiertas y súper altruistas, con Y diversidad. trabajan mucho para el país, Sí, trabajan mucho. Su sí, sí, sí. pensamiento llega a muchos estamentos de la vida nacional. Sí, lo que pasa es que tal vez esto que te decía recién, el desconocimiento, ¿no? El hablar sin conocimiento de causa genera a veces estas confusiones en la gente. Pero bueno, Sí, más allá de eso, que solo quería aclarar mi posición, digamos, está perfecto. respecto del museo, para mí el museo debe ser un facilitador y un ámbito donde a través de la historia podamos entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Pero yo lo que intento es no establecer, digamos, el discurso decimonónico del prócer intronizado, sino por Ujú. el contrario, poder discutirlo, poder saber cuáles eran sus ideas y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él por determinadas situaciones. No es un genio intachable cerca de Dios, por supuesto que no, es un hombre como todos nosotros que tuvo aciertos y desaciertos, porque errar es humano, que ha hecho cosas muy grandes, Sí. que no, eso es cierto y eso hay que decirlo, es un hombre que ha puesto, digo, en el discurso que él da para la inauguración del Observatorio Astronómico de Córdoba, él dice, se dice que es anticipado superfluo construir un observatorio con un erario exhausto y recargado. Bueno, yo digo que entonces renunciemos a la categoría de nación. No era así de taxativo él, ¿no? Pero Sí, es sí, que es sí. verdad, está bien, estábamos en 1869, atravesando la guerra contra el Paraguay, con una situación en el interior complicada. Bueno, está bien, el país era una bomba de tiempo, pero sin embargo él seguía apostando a la ciencia, porque la ciencia y la educación para él era la base de todo, ¿no? Él decía, todos los problemas son problemas de educación, y yo con eso, con él coincido absolutamente. Pero me estoy yendo por las ramas. Entonces, este museo es esto, un espacio democratizador, un espacio de diálogo, donde podamos poner en escena, digo, para saber de Sarmiento, de acuerdo a los tópicos escolares, podemos ir a un libro. Acá podemos jugar con la figura de Sarmiento desde múltiples aspectos. No es un libro de historia, un museo, es un apoyo, claro que sí. Y por Claro. supuesto vamos a contar lo que consideramos que es lo primordial, pero también vamos a contar estas otras historias. Nosotros en febrero del 19 hicimos una exposición sobre el carnaval, la otra cara del carnaval se llamó, y en realidad en esa exposición no dijimos que Sarmiento, o sí lo dijimos, pero no fue el único tema, que Sarmiento le encantaba el carnaval. Contamos que él se peleó con la comunidad afroporteña Mm. por una compañía que él trae de Estados Unidos, que era los Christie Mistrels, y tuvo una discusión con la comunidad, él en el Nacional y la comunidad afroporteña en el diario, no me acuerdo el título del diario opositor, pero bueno, la idea, el Colonial creo que se llamaba.
La idea es que él entablaba todas sus discusiones a través del Nacional, ¿no? En esta última época. Pero él discutía con todo el mundo, él siempre discutió. Y Sí. era una manera de reafirmar sus ideas, de mostrarse, de publicitarse, porque él siempre estuvo en boca de todos. Miremos el Mosquito siempre lo retrató su principal figura. Sí, sí, sí. Bueno, entonces creo que también fue una estrategia de él, ¿no? El estar siempre vigente. Pero más allá de eso, esto es lo que queremos hacer en el museo, mostrarlo desde todas sus facetas, mostrar, digamos, él era un hombre que amaba a los animales, por ejemplo, que le interesaba muchísimo la naturaleza, que se preocupó por la producción del Malbec a gran escala, de la seda, del mimbre. O sea, pensemos en la cantidad de cosas que hizo pensando en la producción, ¿no? En la autosustentación y demás. Por suerte Ahora, tenemos la ley Sarmiento para proteger a los animales, justamente. Exactamente. Todavía sigue la Sociedad Protectora de Animales que él creó con su sobrino Albarracín. Bueno, pero más allá de eso, después de la pandemia, nosotros ya armamos nuestro protocolo de vuelta al museo. Por suerte tenemos oficinas muy espaciosas y no hay tanto personal, o sea, somos 30 personas en total, en un espacio muy grande. ¿Cómo va a ser el público? Mira, generalmente en la semana, el problema más grave nosotros los teníamos, ahora veremos, los fines de semana porque se nos llenaba el museo el fin de semana con los espectáculos y demás. En la semana era bastante tranquilo, los colegios eran el tumulto. Ahora lo que establecimos es un circuito que estableció la responsable de colecciones del museo, que es Constanza Ludeña. Ella hizo un protocolo de circulación dentro del museo y se va a dejar pasar solamente una cantidad determinada de personas para poder respetar esta distancia social. Vamos a tener, por supuesto, alcohol en la entrada, necesidad y obligación de poder utilizar el barbijo, la cercanía. Bueno, vamos a tener sobre todo guardianes, nuestro equipo de seguridad que va a estar trabajando y supervisando todas las salas para que no se generen estos tumultos, y ventilar, por supuesto, que es lo más importante, claro, porque la ventilación ayuda, ¿no? a disipar el virus este. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, nos tendremos que olvidar de la noche de los museos, claro. De los espectáculos masivos. Igual yo sufría muchísimo la noche de los museos, ¿eh? Para mí es lo peor que le puede pasar al patrimonio. Ah, claro. ¿Por qué? Porque es mucho tumulto de gente, no lo podemos controlar, esto genera aumento de la humedad relativa y de la temperatura, hay mucha más crisis, posibilidad de accidentes con el patrimonio, son muchas las ponderaciones, los problemas potenciales que tenemos y no estamos preparados para soportar todo esto, porque nosotros abrimos con toda la voluntad que podemos, ¿no? El museo, en la noche de los museos, pero no tenemos ni la infraestructura, ni el personal, ni las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, la verdad que nos complica, pero esto es histórico, ¿no? Desde que se creó la noche de los museos que tenemos problemas. Yo antes trabajaba en el Museo del Cabildo y era terrible, eran colas y colas de horas. Aparte están en lugares estratégicos también, como para que la gente no pase. El que pasa por Belgrano va al Museo Sarmiento, el que va al centro, Plaza de Mayo, al Cabildo, entonces sí, es paso obligado. Estamos bastante lejos, digamos, del circuito del turismo principal, ¿no? Somos como una opción secundaria de un turista que viene. Hay muchos turistas que venían 1 o 2 días. Por supuesto, el Museo Sarmiento no era opción, a menos que quisieran visitar el barrio chino. Entonces, dista mucho la cantidad de público que tenemos nosotros de lo que tiene el Cabildo, de lo que tiene el Museo Histórico Nacional o el Museo de Bellas Artes. No es un museo que se piense visitar en primera instancia. Pero habíamos la gente que anda circulando por ahí, que es mucha, también le llama la atención también. Sí, la relación con el barrio es muy fuerte. Con eso estamos muy contentos, ¿no? Los conciertos, los espectáculos, los domingos de cine. Era algo que es la relación directa con nuestro barrio. La verdad que eso sí, para nosotros es muy importante. Igual logramos, hasta la pandemia, habíamos duplicado en un año la cantidad de público. Eso es un montón para nosotros. Logramos duplicar. ¿Qué cantidad? Llegamos a 8.000, cuando había el año anterior, comparando los meses, habíamos llegado a 4.000 por mes, ¿no?
Qué bárbaro. Virginia Fernanda González, museóloga y directora del Museo Histórico Sarmiento, que está emplazado en la calle Cuba 2079, esquina Juramento, en pleno corazón del barrio de Belgrano, enfrente de la iglesia conocida como La Redonda, enfrente de lo que es el Museo Larreta, cerquita de las Barrancas de Belgrano, cerca del Museo Irurtia, del barrio chino, también a muy poquitas cuadras. Te agradecemos mucho que esto sea el puntapié para incentivar a la gente, para conocer lo que es un museo, para conocer el Museo Sarmiento y que de la mano de ustedes, de los museólogos, sepamos de qué se trata cuando entramos a un lugar como esto, que son verdaderos templos culturales. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a la audiencia, a la radio, bueno, a todos los que hacen que este programa salga al aire. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque podemos empezar a trabajar juntos de ahora en más. Da para mucho y además invitamos al público a que se meta en internet, a que busque el Museo Histórico Sarmiento y ahí va a ver todas las actividades que por estos días hay a pesar de la pandemia. Muchísimas gracias, Virginia. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes quédense porque ahora va a venir el ingeniero Jorge Mario Bertolino, que es ingeniero civil, capitán y jefe del viaje del primer velero deportivo a las Islas Malvinas después del conflicto bélico con Gran Bretaña, allá por 1982. Vamos a hacer este recorrido de este proyecto Malvinas 2004. Comuna 13 Noticias. En un instante seguimos en este momento tan lindo que creo que estamos disfrutando. Matías Martínez, nuestro operador, enseguida volvemos. Adelante.
Seguimos en el programa número 4 de Comuna 13 Noticias por radiobar.rocks en esta versión de YouTube. Y ahora, tal lo prometido, con el ingeniero Jorge Mario Bertolino, capitán y jefe del viaje del primer velero deportivo a las Islas Malvinas tras el conflicto bélico con la Gran Bretaña allá por 1982. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes y gracias por tu participación. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación y buenas tardes a tu audiencia. Es un placer compartir contigo, como siempre. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a referir a esta travesía que vos llamaste Proyecto Malvinas 2004. Contanos, ¿cómo surge? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hubo inconvenientes? Pero bueno, vos lo supiste capear muy bien. Adelante, te escuchamos. Bueno, este viaje en realidad nació en 1982, digamos, el 3 de mayo, justamente. Yo estaba, el domingo 2 habían hundido el crucero General Belgrano y el día 3, justamente al otro día, estaba en una hora esperando en el auto a que llegue un cliente que tenía que hacer una cobranza y escuchaba las noticias del crucero. Y en ese momento, claro, de congoja para los argentinos, pero a mí se me cruzó el pensamiento, qué lindo sería ir a las islas en tu propio barco. Y bueno, lo curioso que yo no navegaba, no tenía amigos en club náutico. Yo en esa época vivía en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, no tenía ni cercanía con la náutica, ni sabía cómo se iniciaba un curso de náutica. Pero el subconsciente actúa en forma maravillosa realmente, ¿no? Como digo siempre, de alguna manera, las cosas, por eso uno cuando se programa actúa en forma maravillosa para bien o para mal el subconsciente. Así que uno tiene que tener cuidado como programa a veces los pensamientos y todo, ¿no? Y las cosas en mi vida se fueron concatenando de tal manera que en un momento pude concretar este hermoso sueño de viajar a las islas. Yo, digamos, empecé a navegar, empecé a hacer primero cursos de náutica, fui timonel, después hice el curso de patrón, ahí conocí mucha gente que tenía barco, porque a veces uno piensa para navegar hace falta tener barco. También uno puede hacer la plancha también para navegar. Pero en este caso sobran barcos, pero faltan buenas tripulaciones, ¿no? Claro. Y aparte un buen tripulante tiene que tener buena onda, tiene que ser cocinero, tiene que saber compartir un whisky. Bueno, hay que convivir bien, hay que tener empatía, como la vida, ¿no? Hay que hacerla bien. No me faltaron oportunidades de navegar. Muchos amigos me han confiado su barco, he corrido regatas, me he capacitado en lo que es el trimado de velas. Y bueno, digamos, de hacer caminar los barcos de regata un poquito más siempre, ¿no? Y así fue que, bueno, llegó el momento de tener mi propio barco, allá por 1999. Yo había, digamos, me había empezado a ir bien en la profesión unos años atrás, en la profesión de ingeniero, que hoy mando un saludo a todos los ingenieros civiles, porque hoy es el Día de la Ingeniería, a los colegas, aprovecho. Y bueno, y realmente me dije, yo tengo que tener mi propio barco. Empecé a buscar barcos, y no había ningún barco que me cierre. Bueno, terminé con el proyecto del Místico, construyendo mi propio barco. Gracias a Dios en ese momento lo pude hacer, fue un gusto que me di en la vida, como muchos tienen casas afuera o en los countries, bueno, yo un barquito que lo amo, realmente el Místico se llama ese barco, y bueno, llegó el momento de correr a Río de Janeiro. Corrimos en dobles. En dobles significa 2 tripulantes nada más. Mi barco está preparado para esa situación, ¿no? Con maniobra, para navegar en solitario inclusive. Muy, muy bien equipado. Me esmeré equipándolo, porque yo ya tenía la idea de hacer travesuras en el océano. Entonces, bueno, no es lo mismo navegar en el Río de la Plata que en el océano. ¿Cómo se llama tu compañero que te acompañó justamente en la travesía? Bueno, justamente Ricardo González, que probablemente nos esté escuchando desde las Islas Canarias, donde está radicado, porque hoy hablé con él justamente y le comenté, digo, a ver si, inclusive estaba muy ocupado, pero medio le hubiera querido pedir que nos graba un mensaje como para pasarlo al aire, pero bueno, no se dio. Le mandamos un saludo, Jorge, un saludo muy grande, ¿eh? Sí, cómo no, un abrazo a Marcelo, que está allá con su familia desde hace ya unos años, un gran tripulante, un gran compañero de viaje, un amigo. Y bueno, y fue lo único que se atrevió al viaje, porque en realidad íbamos a ir 4 al principio, 4 tripulantes, había suplentes también para el viaje, y bueno, después a último momento se cayeron 2 personas, dijeron que no iban por causa de fuerza mayor,
y los suplentes estaban ninguno disponible, una cosa rara. Y quedamos Marcelo y yo. Entonces le digo, Marcelo, ¿te animás? Vamos en doble. Con él habíamos navegado mucho en doble, ¿no? Corrimos las 500 millas, ganamos algunas regatas, dos apasionados de la vela realmente, ¿no? Y me dice, sí, ¿cómo no vamos a ir? Y bueno, chau, cerramos el trato así y nos fuimos juntos, empezamos a preparar el barco. Esto ocurrió por noviembre, la idea concreta de viajar a Malvinas. Habíamos corrido una regata en Puerto Madero, que habíamos ganado el campeonato, y había una regata a Sudáfrica que queríamos correr, que era cruzada Buenos Aires, Ciudad del Cabo, y hablando con el organizador en Puerto Madero, le digo, che, ¿cuándo vas a organizar la regata? Y no hay barco. Digo, yo ya conseguí 5 que la quieren correr. Y dice, no sé, sí, que sí. Y empezó a dar vuelta. Entonces le digo, mira, si no organizás la regata, digo, me voy a las Malvinas. Y ahora el tipo me dice, andate a las Malvinas, como diciendo, chao, no puedo más. Y bueno, conclusión, ahí arrancamos con el tema de los preparativos. Había muchas cosas por hacer, si bien el barco es un barco bien construido, todo, pero faltaba equipamiento, había que poner un timón de fortuna, concreto, un timón en serio, porque veía al sur, no decía al norte, no solo desde el punto de vista del rumbo, sino de la exigencia que tiene los el barcos. Mar Bravío. Sí, hay mucho mito también con el Mar Bravío, ahora ya después vamos a hablar de ese tema. Cuando quieras pedir las fotos, Jorge, que tenemos las fotos que enviaste. Y sí, podemos ir pasando lo emotivo que fue, bueno, el primero los preparativos del viaje, que son la primera en la tanda de fotos, son 4 fotitos ahí, y a posterior vamos a ver la cena de despedida que tuvimos, porque bueno, la despedida fue muy emotiva, realmente los veteranos de guerra nos hicieron una cena de despedida, entre los veteranos estaba el capitán Bonzo, el comandante del crucero General Belgrano, el almirante Busser, de la Operación Rosario, cuando se desembarcó en Malvinas, el capitán de Lichini, que su barco mercante, él es capitán mercante, fundido, el río Carcarañá fundido en el estrecho de San Carlos. Todos unos personajes grosos realmente que nosotros nos sentíamos apabullados con esas presencias. Aún recuerdo todavía la mirada perdida que tenía el comandante Bonzo por la gran tristeza que tenía a cuesta de haber perdido a sus tripulantes y a su barco, ¿no? Realmente fue muy triste. Me acuerdo que nos pidió si podíamos ir a rendirle un homenaje allá a los soldados, a los marinos que estaban en la tumba de guerra. Nos dio las coordenadas del barco, todo, pero era muy al sur para nosotros. Realmente a veces por momento uno hasta dudaba si iba a llegar a Malvinas. Entonces ir más al sur de Malvinas era como medio complicado, ¿no? Sobre todo por los hielos que aparecen. Mi barco es de plástico reforzado, de fibra de vidrio. Y bueno, y siempre están esos hielos gruñones que se llaman, que están a flor de agua, que uno los ve porque hacen una olita arriba, y para un barco con plástico pegar con uno de esos sellar el destino final, ¿no? Y bueno, terminaron los preparativos, hubo mucha gente que nos vino a ayudar, fue como una idea, un proyecto colectivo, ¿no? Porque se sumó mucha gente, muchas empresas que nos ayudaron, colaboraron con el proyecto. Yo, es más, le había propuesto hacer un contrato con esta gente, digamos que si yo no llegaba a viajar, yo devolvía los materiales, nadie lo quiso firmar. Dice, no, por favor, confiamos en usted. Y bueno, y no fueron defraudados, gracias a Dios pudimos ir y venir, ¿no? Bueno, y habíamos planteado como fecha de salida el 27 de enero, el 27 de diciembre, después de Navidad y antes de Año Nuevo, porque bueno, allá los días, digamos, en el sur son más largos, uno a medida que gana latitud, es decir, que va más al sur, se alargan los días, ¿no es cierto?, en verano. Como se achican en invierno, ¿no? Bueno, el tema que pudimos zarpar, previamente a la zarpada, hubo un desayuno de despedida en el club, que ahí hay otra tanda de fotos. Vinieron 120 amigos a despedirnos, realmente fue emocionante. Yo no creo que ni en un velatorio junto a 120 amigos, lo diablo, ¿no? Pero bueno. La salida fue desde San Isidro. Del sudeste. Muchos periodistas, hubo una ronda de prensa, inclusive has estado vos en esa rueda de prensa. Seguramente ahora va a aparecer alguna foto en los momentos antes de zarpar, estás ahí junto con nosotros caminando. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante, la verdad que no pensamos nunca que iba a tener una digamos, difusión tan grande. Y un apoyo muy importante que siempre rescatamos, que
que es por parte de la Armada, con Mabel Perelli como persona más representativa de prensa en la Armada, que la mano fue maravillosa, bueno, va de la mano de la persona que es Mabel, ¿no? Sí. Realmente nosotros, fue la ayuda más grande que hemos tenido, fue justamente la Armada Argentina, por articulación de Mabel Perelli, que es jefa de prensa de la Armada en ese momento. Mandale un saludo, que nos debe estar mirando en este momento. Sí, seguramente. Un beso, Mabelina. Y bueno, gracias a ella, digamos, pude conseguir todas las cartas náuticas, todos los libros faros y señales, todos los derroteros, todas las publicaciones navales que en definitiva hacen falta para poder navegar en forma legal y segura hacia algún destino, ¿no? Así que ella fue una gran ayuda. Después hubo que formar un equipo a todo esto, hubo un médico, la doctora Greco, que bueno, ella nos armó un botiquín con muestras gratis de laboratorio, y bueno, teníamos medicamentos que el Hospital de San Isidro realmente, ¿no? Elementos de cirugía para cirugía menor, y bueno, todo lo que hace falta para tener en estos casos. Porque nosotros planteamos el viaje en forma directa, desde Punta Médanos, o sea, de San Isidro a Puerto Argentino sin escala, ¿no? Pero de Punta Médanos, que es la pancita más saliente de Buenos Aires, al sur de Villa Gesell, pusimos rumbo 180 directamente hacia el sur, y entramos por el norte a Malvinas, ¿no? Entonces hubo momentos que estuvimos 800 kilómetros de la costa, o sea, unos 400 millas, a la altura y un temporal de por medio. 3 temporales tuvimos a la ida. Uno a la salida de la bahía de San Bodombón, saliendo del Río de la Plata, otro al sur de Necochea, y otro a la noche antes de llegar a Malvinas. ¿Y en qué afectó a la embarcación esas tormentas? Bueno, a la ida tuvimos 3 temporales, a la vuelta 1. El de la vuelta fue el más intenso de todos porque nos voló radar, la antena de radar. Nosotros de Malvinas salimos un martes 13, como el número 13 me sigue en mi vida. Hoy estamos en la Comuna 13, vivo en la Comuna 13. Mi madre nació un día 13, no un martes 13. Y curiosamente nos tocó de salir de Malvinas un martes 13. Me estoy adelantando un poco en el acontecimiento, ¿no? Pero, digamos, cuando miramos con el almanaque, con Marcelo ahí, cuando estábamos pagando la mar, dijimos martes 13, y nos miramos, porque los navegantes son muy supersticiosos, ¿no? Y dijimos, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos previsto tardar 12 días en llegar a Malvinas, hicimos un tiempo vago, en 10 días llegamos, ¿no? ¿no? Entonces dijimos, mira, si vinimos a atacar, nos vamos por ahí, coincidimos los dos y nos fuimos, ¿no? Y un día después en Malvinas pasó un temporal de 90 nudos de viento, son 180 kilómetros por hora. Y nosotros ya estábamos a un día de navegación y nos agarró la cola de ese temporal, ¿no? Y fue cuando perdimos la antena radar que vos estás comentando. Bueno, sigamos el derrotero a Malvinas. Retomando el derrotero, bueno, zarpamos, como dijimos, el Náutico Sudeste, ahí seguramente están proyectando Matías fotos de ese momento, que son unas 8 fotos más o menos. Los momentos antes de zarpar, la zarpada del Náutico Sudeste, y la navegación propia de Malvinas, con esos 3 temporales. Obviamente, con la organización de la guardia era 4 horas dormíamos y 4 horas, siempre uno estaba despierto, era 4x4 la guardia, ¿no? Y en eso uno no se recupera nunca del cansancio, ¿no? Porque 4 horas no son suficientes. Y bueno, yo era el que me encargaba de las comidas, Marcelo lavaba los platos, éramos como un matrimonio perfecto, digamos. A Marcelo no lo dejaba tocar la cocina, porque hay una vieja anécdota de una regata de las 500 millas, que esto es como los paracaidistas, ¿viste? Yo te doblo el paracaídas a vos, me lo doblas a mí, nadie se dobla su propio paracaídas. Claro. Y en un estábamos corriendo las 500 millas, que es una competencia en doble. Marcelo, cuando me hace la pizza, me la pone con tergopol y todo al horno, ¿no? Y bueno, yo me la comí, digo, qué tocante, qué rica que está. Y después, bueno, terminé casi hospitalizado, ¿no? Y ganamos la regata, así todos pudimos ganar la regata, ¿no? Pero bueno, entonces Marcelo se dedicaba a esas cosas nada más. Y bueno, íbamos llegando a la navegación sin novedad, realmente fue una navegación buena, salvo el segundo temporal, que ahí sí tuvimos que hacer rumbo 275, que es rumbo oeste, íbamos hacia la costa. Por suerte estábamos bastante y tuvimos un día de revancha, porque teníamos un temporal del sur, el cual genera olas de mucha altura. Una vez pasado ese momento, embocamos ya al sur, nos abrió la puerta, usamos los legendarios 40 grados de latitud sur, los 40 bramadores, como nombraba Vito Dumas.
Y bueno, nos fuimos aproximando, hasta que, bueno, estuvimos muy próximos a las islas, y a nosotros nos habían amenazado que nos iban a hundir el barco en el camino, que nos iban a incendiar el barco en las islas, que no había señal de GPS en las islas, que estaba cambiada la señal por un tema de defensa. ¿De dónde venían esas amenazas? De todos lados, del internet, de anónimos, Pero... y gente de mi extremada confianza, de alguna manera hizo de mensajero, ¿no? De mensajero, y no era el problema, digamos, de las islas, el problema era de acá, ¿no? Con eso... A eso voy. No quiero entrar en eso, porque bueno, inclusive cuando fui a la Cancillería a avisar que iba a hacer este viaje, a pedir instrucciones, no me trataron muy bien, no me trataron nada bien. Y es más, yo en un momento le llegué a decir, en ese momento estaba el ministro Rossi, jefe del Departamento Malvinas, y le dije, mire, no se enoje, digo, tanto. Digo, si yo le hago todas estas preguntas porque no quiero tener problemas. Y me dice, si no quiere problemas, no viaje a las islas. Y le digo, ¿sabe que acabo de decir las palabras mágicas? Digo, yo voy a viajar a las islas. Bueno, tuve un gusto de tenerlo a Rossi sentado en primera fila en una charla que di en el Dióculo Argentino, después que regresé. Y bueno, y todo esto que estoy contando se lo dije a él en el medio de la charla, estaban la plana de la Armada, de la Prefectura. Y bueno, se lo dije, ¿no? Y después me terminó reconociendo y me dice, usted fue un gran embajador, me dijo. Y la verdad que fue un reconocimiento lindo, más allá del mal momento que pasamos inicialmente. Bueno, ¿qué pasó cuando llegaron? Bueno, cuando llegamos justamente no veíamos las islas. Por cálculo de navegación, por instrumento, teníamos que estar a la vista de las islas. Y ahí nos bajó una angustia terrible, ¿no? Porque si dónde estaremos realmente, ¿no? Porque veníamos llevando la navegación bien. Y la verdad que nos angustiamos, tuvimos unos 20 minutos ahí con Marcelo, no sabíamos para dónde avanzar, qué hacer, qué no hacer. El barco navegaba despacio, ¿no? Y de repente se liberó la niebla, había niebla en las islas, ¿no? Y aparecieron los cerros. Y fue una emoción, nos pusimos a llorar con Marcelo, los dos como dos chiquilines, ¿no? Una emoción muy fuerte. Como la marcha Malvina, entramos tras un manto de nieblina, ¿no? Ahí apuramos un poco el trámite para ingresar a puerto, para no entrar de noche. Es muy difícil entrar a un puerto que uno no conoce de noche, entonces tratamos de llegar lo mejor posible. Gracias a Dios, a las 17 horas aproximadamente entramos a la bahía del puerto argentino. No había nadie para recibirnos, nadie para tomar la marra. Bueno, tuvimos que hacer una suerte de maniobra media forzadita con Marcelo, pero tomamos bien la marra. Y a todo esto llegó un Land Rover con una señorita de migraciones que nos venía a hacer las migraciones, ¿no? Porque Argentina no sella el pasaporte, porque Argentina considera que es territorio argentino. Los isleños consideran que no es territorio argentino, entonces, bueno, yo tengo el pasaporte sin salida de Argentina, pero sí con entrada y salida de las islas. Como todos los que viajan a las islas, en definitiva, ¿no? Es el mismo estatus, ¿no? Bueno, esa chica era bilingüe, se quedó hasta bastante charlando con nosotros, tomando unas copas ahí, y a ella le hice entrega de un convenio de reciprocidad deportiva que llevábamos de mi club con el Club de las Islas, en el cual, digamos, estos convenios de reciprocidad deportiva se acostumbran internacionalmente entre clubes para usar los barcos o usar las instalaciones para los navegantes que llegan, tener una marra de cortesía y todo eso. Y bueno, y posteriormente fue refrendado por el gobernador de las islas porque no hay club náutico. Toda la isla es un club náutico en realidad, ¿no? Bueno, ahí empezamos a programar un poco las cosas con Marcelo, queríamos ir a Darwin a rendir un homenaje a los soldados argentinos. Estoy olvidando un detalle importante. A posterior que se fue la señorita de Migraciones, vino un navegante con su señora y su hijito a darnos la bienvenida, Andrés Short, y se quedó como hasta las 9:30 de la noche, o 10 menos cuarto, y se fue. Muy buena persona, después nos invitó a tomar té en su estancia. Y bueno, y ahí con Marcelo dijimos esa noche, ¿no? Claro, estábamos recién llegados, y ¿qué hacemos? Y vamos al pub del pueblo, dijimos, ¿viste? Vamos a tomar algo al pub. No, primero dijimos, estuvimos en un muelle metálico que flota, un muelle flotante, ¿no? Que es del FIP. Y dijimos, che, vamos a pisar suelo malvinense. Digo, a ver si mañana viene alguien y nos dice que no tenemos que ir, no pisamos suelo Malvinas, pisamos un fierro, ¿no? Claro. Bueno, y ahí nos fuimos los dos caminando del puente, del muelle flotante, hay un puente de Rorró que te lleva hasta la propiamente tierra. Y nos agarramos la mano y pisamos con el pie derecho juntos las islas.
Y digo, Marcelo, qué ocasión para un brindis, le digo. Me dice, sí, la verdad que sí. Digo, ¿por qué no nos vamos al Parque del Pueblo? Y empezamos a caminar 5 kilómetros, un frío así, ya era de noche, ¿no? Y cuando llegamos, íbamos llegando a las primeras casas de foto argentino, eran como si fueran las 4 de la mañana acá, no había nadie en las casas, se veía una lucecita, qué sé yo, hasta que pudimos dar con el pub, ¿no? Y cuando llegamos ya había cerrado, porque allá hay ley seca, a las 10 de la noche cierra, ¿no? Ah, claro, claro. Todo esto en el camino, le digo, Marcelo, ¿tenés plata? Me dice, no. Digo, yo tampoco. Digo, vamos a decirle que nos fíen, que estamos acá. Y cerramos. ¿Dónde van a ir? Casi conseguimos para volver. Tuvimos que volver otra vez caminando. Así que bueno, más o menos pinta el paisaje. Al otro día sopló mucho viento, y nos pusimos ya en contacto con un guía íbamos a alquilar una camioneta para ir a Darwin, pero nos dijeron que había muchas minas al costado de la banquina, que sin explotar todavía, y había que ir con mucho cuidado. Allá la mano está cambiada, digamos, está invertida, claro, como circulando los vehículos acá. Claro. Entonces digo, mira, Marcelo, no nos sobraba presupuesto, pero digo, no arriesguemos. Y bueno, contratamos a Patrick Watt, que es un tipo que se dedica a hacer este tipo de turismo, y él nos llevó. Entonces le pedimos por una florería, porque queríamos llevar una ofrenda floral al cementerio de Malvinas. El tipo no entendía lo que era una florería, la verdad nos miraba como diciendo, ¿y esto qué? Y hasta que comprendió que queríamos un ramo de flores. Entonces me dice, wow, yes. Nos llevó a la casa, el tipo de floricultor. Tenía atrás un tinglado con flores adentro, ¿no? Nos sacó un ramo, esa fue una emoción. Pues yo pensaba, digo, nosotros haríamos lo mismo. Si viene alguien para ofrecerle una... Bueno, fue un aprendizaje realmente. Ellos respetan a nuestros combatientes como no lo respetamos nosotros. No sé si ahora recién se lo está empezando a considerar, o hace un tiempo, ¿no? Y bueno, y así fue que nos embarcamos 80 kilómetros de Puerto Argentino, pasamos por Monte Agradable, que es la base de los ingleses, y llegamos a Darwin. Ahí rendimos el homenaje, realmente hicimos todo un relevamiento fotográfico, porque en esa época no viajaban muchos los combatientes ni los familiares, y bueno, a los efectos de que él quería una foto del lugar donde estaba el hijo, qué sé yo, hicimos un trabajo fotográfico enorme, ¿no? Que no sé si me está siguiendo Matías con las fotos, ¿no? Está en la foto del cementerio argentino, de Darwin. Quizás no me estoy salteando el tema de apuntalarlo con las fotos, pero bueno. Y encontraste un pedazo de avión. Y casi mata al hijo, así que estamos bien todavía. No matamos a nadie. Bueno, de ahí de Darwin fuimos a Pradera del Ganso, a Ganso Green, Ganso Verde, y fuimos hasta Pradera del Ganso, nos llevó al lugar donde había sido derribado el avión de Fausto Gavassi, un C-248, un Halcón, una 4B de Fuerza Aérea. Y realmente fue impactante ver, la isla es un museo de la guerra, ¿no? Porque uno donde va encuentra cosas, tal es así que uno en Puerto Argentino había pasado alguna foto ahí, Matías, con el tema de un ejército argentino en el fondo de una casa, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que a uno por ahí le chocan un poco, ¿no? Porque o en el pub donde íbamos había fusiles y cascos de soldados argentinos colgados como souvenirs, ¿no? Y bueno, había que traer salida en ese momento. Bueno, y después de Pradera del Ganso, ahí le preguntamos a Watt, si podíamos llevar algún souvenir de los restos del avión, y él dijo lo que quieran. Y bueno, así fue que yo busqué algunas piezas especiales del avión, donde estaba la chapa de fabricación, el número de matrícula, digamos, con la idea de traerlo y donarlo a algún museo. Ahí va a aparecer un video que cuando diga Matías nos quedamos en silencio para verlo. En el momento que se efectúa la donación, después de 13 años que vinimos del viaje, recién la Fuerza Aérea no pudo recibir ese material, que está en la Escuela de Aviación de Córdoba, que tiene un museo, y la verdad fue una emoción, fue concretar una misión pendiente que yo sentía que tenía en la vida, que era que descansen en su lugar esos materiales, ¿no? Así que cuando el operador lo disponga, nos avisa. Descanso. Invitamos a las autoridades a tomar su asiento. Gracias. A continuación, llega un momento muy especial.
La Fuerza Aérea recibirá la donación y entrega de los restos del fuselaje del avión A4B, matrícula Charlie 248, al mando del entonces primer teniente don Fausto Gavazzi. Los restos de esta aeronave, que se encontraban en la isla Soledad, son el fiel testimonio del alma de un guerrero que asumió con valor y heroísmo la custodia permanente de esas tierras. Seguidamente se formalizará la donación a la Fuerza Aérea Argentina de los restos de este fuselaje. Invitamos a la familia del primer teniente Gavazzi, junto al titular de nuestra institución, a recibir esta reliquia. Entrega el señor Jorge Bertolino, jefe del proyecto Malvinas y capitán del velero Místico, embarcación que fue constituida como el primer barco deportivo de bandera argentina en arribar y desembarcar en las islas luego del conflicto del Atlántico Sur. El señor Bertolino ha recuperado esta porción de nuestra historia luego de 22 años y en virtud de ello realiza esta donación para su custodia en la sala de Malvinas de esta Escuela de Aviación Militar. Seguidamente se ejecutará 1 minuto de silencio. Agrupación, firmes. Presenten. ¡Or! Saludo. 1. Bueno, Jorge, ¿qué es? Describirnos que hemos visto de manera maravillosa. Muy emocionante, la verdad que es la misión cumplida. Estaba la mujer del piloto, la señora de Gavazzi, la viuda de Gavazzi, y estaba el jefe de la Fuerza Aérea, el número 1, y la verdad fue muy emocionante. Viajé en Hércules, de ida y de vuelta, desde el parque. La verdad que me trataron, me mimaron excelentemente la gente de la Fuerza Aérea Argentina. Así que un orgullo. Nuestros héroes, ¿no? Porque son nuestros grandes héroes, los pilotos, igual que los marinos, igual que la gente del ejército, ¿no? Cada uno en su medio. Bueno, allá recorrimos, fuimos a un pub, nos vinieron a visitar varios navegantes, quisieron que le conozcamos el barco, querían conocer nuestro barco, estuvieron a bordo. Hubo una señora, la señora más aristocrática de las islas, que se llama Arlette. Ella tiene una casa, la casa más importante.
en la casa de ella para el príncipe Andrés cuando viene de Inglaterra a las islas, y bueno, y ella nos quería conocer. Entonces un día nos invitó a tomar el té, fuimos a tomar el té, y después le retribuimos la invitación, invitada a tomar el té en el barco, ¿no? Y había de todo, canapecitos de paté de foie con criollitas, con galletitas. Y bueno, realmente whisky, cerveza, lo que menos había té, pero bueno. Esta embarcación, este velero, ¿qué dimensión tiene para que la gente se ubique? 10 metros de eslora. 10 metros de largo, sí. ¿Y ancho? 3,60, 3 metros con 60, en la parte más ancha, ¿no? En la parte más ancha. Perfecto. Y bueno, la señora esta, cuando le invitamos a tomar el té, después nos quiso invitar para hacernos una cena de despedida en la casa. Otra vez, habíamos ido a tomar el té, pero había quedado una cena de despedida, que por ahí deben estar, hay algunas fotos también que van a estar mezcladitas, pero las que estamos ahí cenando en una mesa muy suntuosa es la cena de despedida que hemos tenido en las islas. La verdad que nos atendió muy bien la señora Arlette, una gran repostera, una gran cocinera, no sé, una gran anfitriona, ¿no? Con mucho amor, mucho cariño. En ese momento me acuerdo que hubo un momento de emoción colectiva en la mesa, ya en la sobremesa, sonó el tema Imagina de John Lennon, y hubo una emoción colectiva realmente. Entonces yo siempre en ese momento decidí, bueno, el día que haga algo del viaje, voy a poner esa música, mis charlas y eso. Vos has tenido oportunidad de estar en alguna de mis charlas, y en la cortina de entrada y de salida está ese tema, ¿no? Que hay mucha gente que le dice, ¿cómo un tema en inglés? Bueno, no conoce ni a John Lennon ni lo que dice la letra, ¿no? Realmente, así que bueno, pero es una oportunidad para el aprendizaje, como siempre, para todos, ¿no? Bueno, y al otro día, encima nos regaló unas galletas especiales que había hecho para el viaje, para que comamos y qué sé yo. Al otro día, bueno, zarpamos muy temprano, pagamos la amarra, fue el tema del martes 13, salimos, no salimos, y bueno, salimos. Y realmente ya estaba bastante picado el mar. Me acuerdo que ahí sentimos el cabrito, como es el corvero malvinense que habíamos comido a la noche, porque nos pidió, ¿qué querían comer? Digo, carne. ¿Cómo querés comer? Carne. Habíamos tomado vino chileno, bueno, fue un descontrol, ¿no? Siempre los marinos nos pasa eso, cuando llegamos a Puerto es el descontrol, ¿no? Pero nunca hay que hacerlo el día antes de irse, pero bueno, que quedamos medio planchados ahí con Marcelo, hasta que, bueno, nos habituamos de vuelta. A la noche nos agarró ese temporal que te comenté donde perdimos el radar. Veníamos muy cargados de emociones, porque, bueno, ya estábamos regresando, ¿no? No habíamos roto nada importante en el barco, porque ese era un tema, ¿no? Se nos rompe algo, se lastima uno, se cae uno al agua. Y bueno, son fantasías que uno se le cruzan en todos los momentos, ¿no? Perdóname, ¿cuánto tiempo estuvieron en Malvinas? En Malvinas estuvimos 7 días, que era lo que dijimos que íbamos a estar. Llegamos 2 días antes, nos fuimos, digamos, cuando se cumplieron los 7 días, que fue justamente el martes 13, ¿no? Ay. No quisimos estar un día de más porque, bueno, Marcelo tenía horas de fecha de regreso de alguna manera por su trabajo, yo no, porque soy independiente, pero bueno, había que cumplimentar todo eso. Aparte uno ya empezaba a extrañar la familia, los amigos, porque si bien nos trataron bien, la pasamos bien, en ningún momento nos sentimos, digamos, mal con respecto a la gente de Malvinas, o que nos cayó mal, o que nos hicieron algún desaire, o alguna... Es más, mira, te cuento esto, un bocadillo, al otro día que llegamos, que soplaba mucho, que yo, está la misión del marino, ahí pegadita al muelle metálico, es una casa que le brinda atención a los marinos, y para sustentarse tiene como una especie de casa hamburguesa con un lindo living, que por ahí deben haber aparecido las fotos, y bueno, y tienen duchas de agua caliente, ¿no? Entonces nos fuimos a duchar, porque hacía 10 días que no duchábamos, ¿viste? Estuvimos como una hora bajo la ducha, de agua caliente, una cosa espectacular. Después nos comimos una hamburguesa, había mesas de pool, vamos con un poolcito, Marcelo. Empezamos a jugar al pool, y de repente paran 2 camiones del ejército y empiezan a bajar marines. Y se llena de marines el lugar. Totalmente. Sí, con Marcelo nos sentimos intimidados realmente, ¿no? Porque nos sentimos intimidados. Y de repente me acuerdo que Marcelo mueve el taco y le pega a uno con la parte de atrás del taco. Y yo, no, nada que ver. Después nos enteramos que estos muchachos venían a ver, los navegantes habían venido de Argentina, nos venían a ver a nosotros, pero en ningún momento nos sentimos salvados, ni molestados, ni nada, ¿no? Un respeto absoluto, ¿no? Acá no sé si habíamos gritando cualquier cosa,
No. Y realmente para aprender, fue un aprendizaje muy bueno el viaje. Bueno, sí, continuando ya navegando hacia Buenos Aires, con la ayuda de la corriente de Malvinas, que es un desprendimiento de la corriente circumpolar que gira toda la Tierra, hay un desprendimiento de agua fría que llega hasta el Cabo Frío, en Brasil. Como baja la corriente cálida del Brasil, sube la corriente fría, ahí en esa templanza, podemos decir, la laguna llega muy llena, muy rica en nutrientes, que es la fría, y bueno, se genera, por eso tenemos el litoral y la riqueza hitícola que tenemos, ¿no? Esa corriente es una suerte de cinta transportadora en el cual el barco, sin navegar, navega un nudo, ¿no? Sí. Entonces, más la velocidad propia del barco, al regreso, en 8 días estuvimos en Buenos Aires, tardamos menos, 2 días menos que a la ida. Está bien, no tuvimos temporales de jeta, como decimos nosotros, ¿no? Que por ahí tengas de conveniencia. No, vinimos navegando perfecto. La verdad, todo muy bien. Y hubo una anécdota muy linda. Siempre me acuerdo cuando pasamos a la altura de Villa Gesell, por el través de Villa Gesell, avisamos a la prefectura, estamos pasando, porque la prefectura te va haciendo el control costero, ¿no? Sí. Y eso es cuidado de alguna manera. Más allá que nosotros teníamos nuestro equipo de radioaficionados propio, que nos reportábamos a la mañana y a la noche, y pasábamos los datos que estábamos levantando para el Servicio Meteorológico Nacional, porque este viaje tuvo un montón de ribetes. El ribete científico fue el trabajo de campo que hicimos con Marcelo, trabajo de campo en el mar, por decirlo de alguna manera, levantando todas las variables meteorológicas y mareológicas para calibrar un nuevo modelo de fuerza aérea del Servicio Meteorológico. Entre otras cosas, que tiene un montón de ribetes este viaje. Hoy por ahí no quiero agotar el tiempo tan rápido. Bueno, entonces en ese momento terminamos de hacer reporte y nos llaman por radio. Dice, místico, Calleja, ¿verdad? Sí, Calleja, adelante, místico. Dice, ¿ustedes son el barco que fue a las Malvinas? Dice que salió en la televisión. Claro, no es una forma de comunicarse de radio, ¿no? Sí, me quedé, digo, sí, afirmativo. Me dice, ¿ustedes navegaron por tal latitud y tal longitud tal día? La latitud y la longitud son las coordenadas geográficas, el domicilio en el mar, ¿no? Claro. Digo, ese QAP esperando, quiere decir, que verifico. Claro, me fijo en la bitácora, sí, afirmativo, nosotros navegamos por ahí. Y ahora el capitán, ya muy socarronamente, nos dice, y ustedes saben que por ustedes tuvimos que levantar todas las redes de pesca porque venían los 2 dormidos. Y ahí hizo un silencio radio extraordinario, ¿no? Bueno, disculpe, no, porque justo veníamos del temporal al sur de Necochea. Entonces agarra el tipo y dice, no, ya está, no se hagan problema. Que yo digo, bueno, mire, lo que corresponde, digo, que yo un día vaya al puerto de Mar del Plata e invita a la tripulación a una vuelta en la cantina del puerto. Digo. Es lo mínimo que puedo hacer. Y cada vez que voy a Mar del Plata siempre está en marea de pesca el Calleja. David se llama el capitán. Ojalá me esté viendo y ojalá un día lo pueda encontrar, porque realmente son cosas raras, ¿no? Lindas y raras a la vez, ¿no? Que bueno, nos conocemos por radio, no nos conocemos personalmente. De ahí seguimos navegando. La idea era llegar a las 17 horas a Dársena Norte. Ahí teníamos un compromiso con el fotógrafo de Telan y con el Canal 9, que, bueno, a través de mi amigo Ángel Rey, teníamos un compromiso, porque él nos ayudó en la divulgación, como Telan también en su momento, ¿no? Entonces, hubo una previa para el periodismo en Dársena Norte. Entramos para cumplir con el periodismo. Ahí nos vino a recibir, nos escoltó 2 lanchas patrulleras de la Prefectura Naval Argentina. Es más, ahí ellos filmaron la llegada nuestra, que le agradezco porque si no, no tendría ese documento, y nos dieron prioridad de uso de canal. Prioridad de uso de canal lo tiene la fragata Libertad, los barcos de guerra, y los barcos que transportan gas metano que van a Escobar. Tuvimos ese privilegio. Me acuerdo que había ahí en el antepuerto un buque de portacontenedores que el práctico nos debía estar puteando en 20 idiomas, ¿no? Porque tuvo que esperar que entre un veledito, ¿no? Así que, y fue muy emocionante la vuelta a Buenos Aires. Estar en Buenos Aires era una cosa espectacular, pero la querencia estaba en San Isidro. Es decir, nuestra meta era volver al club, porque allá estaba todas nuestras familias, todos nuestros amigos esperando que arribemos, ¿no? Sí. Bueno, terminados los compromisos periodísticos, encaramos para San Isidro,
nos escoltó la Araucanía de Roberto Robe. Y bueno, a medida que íbamos aproximándonos a San Isidro, empezaban a venir barcos a recibirnos, ¿no? Un montón de amigos. Me acuerdo que en el Mount River de Jorge Olmedo venía mi familia, mi mamá, mi hermano y mi hijo, ¿no? Y en un momento verlos ahí arriba, a bordo del otro barco, me dio una emoción bárbara. Son emociones que no se olvidan más, ¿no? Una fiesta. Hoy me estoy recordando todos estos detalles y yo vuelvo a hacer el viaje. Yo, digamos, siempre me han invitado a dar conferencias del viaje, que hay todo un multimedia que tengo preparado, y ya llevo más de 45 en Bahía Blanca. Lo más al sur fue Bahía Blanca, pero tengo una comprometida en Esquel. Lo más al norte ha sido Rosario, porque tengo otra en Santiago del Estero en algún momento. Y bueno, y todos los clubes náuticos, universidades, por todos lados. Y la verdad es que cada vez que las pongo, vivo la misma emoción del viaje. Y eso es gratificante, ¿no? Realmente gratificante. Con Mabel estuvimos en el velero Tinto. Claro, con Robert. Acompañándote, claro. Con Roberto Jorge, mira, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Yo voy a leer una lista de personas y mientras yo leo te invito a que pienses qué mensaje das por este viaje, que seguramente ustedes lo pueden buscar en Proyecto Malvinas 2004 en internet, ¿verdad? Sí, pues sí, solamente poniendo Proyecto Malvinas 2004 en Google lo lleva a la página, porque si no es lo mismo, Proyecto Malvinas 2004.bartolino.com.ar. Lo ponen y aparece. ¿Vos pensás eso que te digo? ¿Qué mensaje? Y yo le voy a mandar un saludo a estos veteranos, amigo y colega como Edgardo Esteban, que hoy es el director del Museo Malvinas, a Jorge Beto Altieri, César Trejo, a Saúl Pérez, a Oscar Poltronieri, y un saludo para el amigo en común que es Ángel Rey, que vos lo nombraste. Y también debo mencionar que también me hicieron llegar que hubo otra embarcación. El Tony López llegó a Malvinas con la goleta Patagón en 1989, pero rescatamos de tu nota, Jorge, que vos con el Místico, como capitán en jefe, esta primera embarcación deportiva llegó y desembarcó en Malvinas después del conflicto bélico de 1982, bien digo, en nuestras queridas islas. Bueno, la reflexión también, para el final, Jorge. También hay otro barco, en honor de la justicia, que fue el Malabar. El Malabar, Tony López fue tripulante y Audada Canesa era la capitana. Pero ellos fueron haciendo costa. Nuestro barco, aparte de cumplir un récord, hacer viaje directo, había una ruta nueva, porque todos nos decían que por esa ruta no se podía viajar. Sí. Y bueno, nosotros estrenamos una ruta que después abrimos una línea, porque después empezaron a ir barcos que sí llegaron y desembarcaron y haciendo la ruta nuestra. Así que fue un montón de posibilidades lindas. Inclusive estuvimos a punto de organizar una regata que quedó ahí pendiente, una regata que sea Buenos Aires, Malvinas, girar todas las islas sin desembarcar y volver a Mar del Plata. Así que hay un montón. La verdad que en la página web van a poder descubrir un montón de cosas. Bueno, gracias, Jorge Mario. Estoy meditando lo que el mensaje. Sí, Jorge Mario Bertolino, este ingeniero civil, es un hombre muy arraigado a Comuna 13, vive a unas 5, 6, 7 cuadras de lo que es la sede de Comuna 13, un emblemático del barrio de Belgrano, por eso te quisimos también convocar hoy. ¿Qué reflexión entonces para el final, Jorge? Y yo creo que la reflexión más importante es sobre los sueños, ¿no? Que es importante darle importancia a los sueños y pensar que todo sueño es realizable. Walt Disney decía, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, ¿no? Y no hay sueño que uno no pueda no lograr. Obviamente, tiene un precio que pagar. Toda decisión implica una pérdida. Si soñás una cosa, no podés soñar la otra. No podés estar en dos sueños al mismo tiempo, a lo mejor. Simultáneamente, al menos, ¿no? Y bueno, yo lo que digo, que sobre todo a la juventud, ¿no? Que no se, en este marco de la pandemia que vivimos, en este marco de la economía arrasada que tenemos en el país, bueno, que no se desanimen, porque siempre a lo largo de la vida va a haber un tiempo de revancha y tienen que estar preparados para eso, ¿no? No se dejen quemar el cerebro, digamos, piensen en positivo, siempre en positivo, y van a ver que el subconsciente de alguna manera los va a conducir a un buen rumbo y van a llegar al puerto soñado. Nada más. Porque te conozco, sé que te emocionás, te agradezco muchísimo. Jorge Mario Bertolino,
Agradecemos también a Matías Martínez como operador en esta puesta en el aire y además a Marcelo Rey. Un fuerte abrazo para los dos. Jorge, muchísimas gracias, y a ustedes, queridos televidentes, oyentes de Radio Bar también, los esperamos este jueves a partir de la hora 19 en Comuna 13 Noticias. Muchísimas gracias. Gracias.